Estás en una serie sobre el matrimonio bendecido, y hoy voy a hablar sobre el sexo bendecido. Bueno, esto será interesante. He notado que nadie se desconecta ni se aburre durante la charla de sexo. Y honestamente, al llegar a esta semana, siento mucha pesadez al abordar este tema, porque pienso en cuántas personas que tienen un pasado a veces lleno de arrepentimiento o vergüenza o abuso o trauma. Así que la gente llega a un tema como este cargando mucho equipaje y muchas cosas a las que quiero ser sensible. Algunas personas tienen un pasado promiscuo, quizás porque no eran cristianos y solo querían divertirse, o quizás porque querían gustarle a alguien y sentirse queridos. Sea lo que sea, muchas veces cargas con ese arrepentimiento, y por eso queremos hablar de eso. No vengo con una actitud de santidad. He pecado en algunas de estas áreas. Antes, cuando era más joven, seguía a Jesús. Así que soy muy consciente de que todos necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el perdón que viene de Jesucristo, y necesitamos saber lo que dice la Biblia sobre el sexo. Porque honestamente, nuestras experiencias pasadas, malas y buenas, todo en el medio, no cambian lo que dice la palabra de Dios. Así que tú quieres mirar lo que la palabra de Dios dice y no golpear a nadie acerca de su pasado, sino más bien quiero ayudarte a sentir esperanza y ánimo acerca de lo que Dios puede tener para ti en tu futuro. Así que permítanme comenzar con lo básico. Dios creó el sexo para bendecirnos. Dios creó el sexo para bendecirnos. Y si vienes de un pasado muy legalista o religioso, tal vez nunca hayas oído a ningún pastor o líder religioso hablar del sexo de buena manera. Hay un montón de pastores jóvenes y líderes religiosos que básicamente dicen: chicos, no tengas sexo, es sucio y asqueroso, guardadlo para la persona que amas. Pero Dios lo creó para que fuera bueno, y cuando se usa correctamente es una bendición y no trae vergüenza. Esto se ve en Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Así que en el jardín del Edén, antes de la caída del hombre, el sexo existía incluso antes de que existiera el pecado. Dios tomó a un hombre y a una mujer sin experiencia sexual previa, sin entrenamiento, sin traumas, los juntó y bendijo esa relación. Se casaron, tuvieron relaciones sexuales sin vergüenza y tuvieron éxito, al menos parcialmente, porque todos estamos aquí. Alabado sea Dios. Me alegro de que Dios nos permita hoy formar parte de ese proceso de creación de personas. Es posible que experimentes el sexo sin pecado. Permítanme repetirlo. Es posible experimentar el sexo sin pecado a pesar de lo que te han hecho creer. Puedes tener sexo bendecido. ¿Cómo es eso? Es un hombre y una mujer comprometidos juntos en matrimonio. Así es como una pareja puede tener sexo bendecido, y cualquier cosa fuera de ese contexto no es bendecido por Dios. Dios lo llama pecado. Déjenme decirles que el sexo bendecido es el mejor sexo. Dios hizo del sexo algo bueno, así que obviamente el diablo quiere arruinarlo. Este es el siguiente punto. El diablo busca corromper todo buen regalo de Dios. Escuchen lo que voy a decir. El diablo odia el sexo. El diablo odia el sexo. Dios creó este regalo único que los ángeles no pueden experimentar para los humanos, y lo bendijo y dijo que era bueno. Así que el diablo, que odia todo buen regalo de Dios, también odia este buen regalo. Y entonces él quiere corromperlo y torcerlo y usarlo contra nosotros para herirnos, en vez de ser bendecidos por esto. A menudo somos lastimados por esto. Por eso tenemos tantas escrituras que nos advierten contra la inmoralidad sexual, porque nos lastima y lastima nuestro testimonio como cristianos. En Efesios 5:3 dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ni siquiera un indicio, como si yo dijera: hey, te estoy preparando unos brownies, te estoy haciendo unos deliciosos brownies de chocolate, tengo un poco de chispas de chocolate, un poco de dulce de leche, y para que sepas, también hay un poco de excremento en estos brownies. Está bien, ni siquiera lo probarás, ni siquiera vas a saber que está ahí, pero en caso de que tengas alguna restricción dietética, solo hay un poco de excremento. No quieras comerte esos brownies, ¿verdad? Porque honestamente no importa si no lo pruebas, un poco de excremento corrompe todo el lote. Dios dice que no quiere que haya ni una pizca de inmoralidad sexual entre ustedes.
Así que si no se dan cuenta, estoy comenzando este sermón con la parte difícil, porque venimos a este tema con mucho equipaje. Tenemos que tratar algo de eso antes de que podamos entrar en la parte buena. Inmoralidad sexual es la palabra griega porneia. ¿Porneia les suena familiar? Es un término que abarca todo el sexo fuera del matrimonio entre un hombre y su esposa. Es sexo fuera del matrimonio, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, violación, abuso sexual, sexo con animales, pornografía, lujuria, todas estas cosas. Seguir a Jesús significa dejar esas cosas atrás. Y por eso quiero hablar de algunos de los pecados sexuales más comunes con los que se tiende a ver a la gente luchando, incluso en la iglesia. Estos no son necesariamente los peores pecados sexuales, pero estos son algunos de los más comunes con los que los cristianos aún luchan. El primero y probablemente el más común es la lujuria. La lujuria es un deseo desordenado por algo que no deberías desear de una manera que no deberías desear. Es cuando ves a alguien además de tu cónyuge y lo deseas para ti. Dios te creó con un impulso sexual. La mayoría de los humanos tienen un grado de deseo sexual, pero un deseo fuera de control o buscar en el lugar equivocado lleva a la destrucción. Y vivimos en un mundo hoy donde hay mucha gente que no se viste modestamente. Y hay muchas cosas en los programas de televisión que pueden tentarte a la lujuria. Y tú puedes estar viendo televisión o navegando en internet o simplemente caminando por la calle y ves algo y hay una parte pecaminosa de ti que quiere mirar de nuevo y anhelar esa cosa que no deberías anhelar. Y es muy peligroso porque tus ojos son el portal a tu alma. Y no siempre puedes evitar lo que ves, pero puedes elegir lo que sigues mirando. Si miras algo que no deberías querer, empezarás a anhelar algo que no deberías querer. Y eventualmente con el tiempo estarás muy tentado a actuar sobre los anhelos de aquello que no quieres. Es por eso que en Job 31 dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Es como él dice, estoy haciendo un pacto con mis propios ojos. Ojos, escuchen, no lo estamos haciendo. Porque nadie se despierta un día y se descubre en medio de una aventura adúltera. Comienza con mirar y anhelar y desear lo que no debes. No siempre puedes evitar lo que ves, pero puedes elegir no volver a mirar. Puedes elegir apartar la mirada. Esto es muy importante para los solteros, los no casados, tanto si eres joven como si eres viejo, si vuelves a ser soltero, si nunca te has casado. Si eres soltero, escúchame en esto, independientemente de tu pasado. Deberías querer seguir adelante con un deseo sexual latente. Eso es lo que deberías querer. Deberías querer esa cosa aletargada, dormida, causando el mínimo daño, buen apetito sexual, durmiendo. Porque no puedes evitar cada impulso hormonal que sientes, pero puedes suprimir esos impulsos no cediendo a ellos hasta que sea el momento adecuado. En el canto de Salomón 8 dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Duerme, bien, quédate ahí, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento adecuado? Dios dice, no es correcto hasta tu noche de bodas. Así que escúchame en esto. Si no estás casado, pero has estado comprometido sexualmente de alguna manera, puedes parar. El Espíritu Santo produce frutos en ti y uno de ellos se llama dominio propio. Y a una medida que practiques el autocontrol, tu deseo sexual empezará a disminuir, comenzará a volver a dormir, hasta que sea el momento adecuado. Hay una vieja fábula nativa americana sobre un abuelo sabio. Algunas personas atribuyen esto a Toro Sentado. No sé si eso es realmente cierto o no, pero él está hablando con su nieto y dice, hay dos lobos luchando dentro de mí. Un lobo malvado que es malo, y enojado y vengativo y rencoroso y celoso, y hay un lobo bueno que es amable y gentil y cariñoso y siempre están en guerra dentro de mí. Y el nieto le preguntó a su abuelo, abuelo, ¿cuál gana? Y él dice, el que yo alimento. ¿Verdad? Este concepto viene directamente de las Escrituras. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Realmente hay una guerra entre tu espíritu y tu carne. Y cuando la Biblia habla de tu carne, se refiere a tu naturaleza humana pecaminosa.
Mientras que si eres un cristiano nacido de nuevo, tu espíritu ha sido regenerado y eres una nueva creación en Cristo, pero todavía lidias con algunos de esos impulsos carnales caídos. Y así el apóstol Pablo habla acerca de esta guerra. A veces quiero hacer lo que no debo hacer y no quiero hacer lo que debo hacer. Y hay como esta guerra dentro de ti entre el espíritu y la carne. Y tienes que pensar, bueno, ¿cuál va a ganar? Y la respuesta es la que alimentas. Si alimentas la carne y estás mirando cosas que no deberías, y estás fantaseando con cosas que no deberías, y estás soñando, estás viendo televisión, estás leyendo libros sobre cosas que son escandalosas, y eso alimenta la naturaleza carnal y aumenta tu apetito por más cosas carnales. Si alimentas tu espíritu, la palabra de Dios, y oras y adoras, y piensas en las cosas de Dios, cosas que son buenas y hermosas y puras y justas. Si piensas en esas cosas, tu espíritu comienza a anhelar más y más las cosas del espíritu. Y algunos de ustedes lo han experimentado de ambas maneras. Realmente quiero decir, no puedo sacar mi mente de la basura. Oh, hombre, no puedo dejar de pensar en lo bueno que es Dios. Si quieres caminar en los caminos del Espíritu, tienes que hacer un cambio consciente para poner tu enfoque en lo que es bueno, no en lo que conduce a la lujuria y la destrucción. Otro pecado común que se ve a veces en las iglesias es el sexo fuera del matrimonio. Sexo fuera del matrimonio. Y esto puede ser un novio o novia. Puede ser una pareja mayor que empieza a tener sexo, pero no quieren casarse porque no quieren perder sus beneficios. Eso es bastante común. A veces dirán, bueno, nos amamos. A veces dirán, bueno, planeamos casarnos. Bueno, déjame ayudarte con esto. Planeen esperar para tener sexo hasta que se casen. Es gracioso como la gente me dice, sí, estamos comprometidos, nos casaremos en 3 años. Yo digo, ok, sé exactamente lo que está pasando en esta relación. Dios creó los beneficios del matrimonio para venir con el compromiso del matrimonio. Los beneficios vienen con el compromiso. Cuando tratas de ir tras el beneficio sin estar dispuesto a dar el compromiso, inviertes la bendición en una maldición. En lugar de que el sexo sea un acto de dar, se convierte en un acto de tomar. En lugar de ser un acto de amor, se convierte en uso. En lugar de estar libre de vergüenza como Adán y Eva en el jardín, se convierte en vergonzoso, causa dolor y conduce a la muerte en lugar de a la vida y la alegría. Nadie puede decir honestamente que tener sexo fuera del matrimonio hizo su vida menos complicada. Lo hace más complicada. Así que si estás haciendo esto, cualquiera que sea la razón, arrepiéntete, detente y hazlo a la manera de Dios en adelante, o rompes, te mudas o te comprometes y te casas. No es tan complicado. La gente dirá, pero Pastor Ryan, sea realista, todo el mundo está haciendo estas cosas, el mundo lo está haciendo. Primera de Corintios 6 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. No todos los pecados son iguales. Algunos pecados causan mayor daño y algunos pecados se rebelan contra Dios de una manera mayor. Y una cosa que esto dice acerca del pecado sexual es que es un tipo de pecado realmente dañino que en realidad cometes contra ti mismo, además de pecar contra Dios. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y cuando cometes pecado sexual, degradas el valor de tu cuerpo por el cual Jesús pagó con su sangre. Algunas personas, tú sabes, quieren coquetear con la inmoralidad sexual y solo un poquito aquí y allá, pero Dios dice, huye de esto. Es como un fuego caliente, es más peligroso de lo que te imaginas, no lo hagas. Y cuando Dios dice no, dice no te hagas daño, eso es lo que realmente quiere decir. Él dice no te lastimes haciendo esto. Primera de Tesalonicenses 4 dice la voluntad de Dios es que seas santo, así que mantente alejado de todo pecado sexual. Entonces cada uno de ustedes controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasión lujuriosa como los paganos que no conocen a Dios y sus caminos. En resumen, si vas a llamarte cristiano, no vivas como los paganos. Si te vas a llamar un seguidor de Cristo, no vivas como aquellos que ni siquiera conocen a Cristo. Otro problema con el que la gente lucha en la iglesia es la pornografía. Históricamente la pornografía, como si fuera un problema de hombres, pero ahora hay muchas mujeres que usan pornografía también. Y por lo general comienza con la lujuria o la curiosidad, y luego eso lleva a problemas mayores. Cuando se consume pornografía, la ciencia dice
que se liberan sustancias químicas en el cerebro y que las vías del placer del cerebro, la forma en que se activan las neuronas se reconfiguran y reforman. Y las vías del placer se reconfiguran y tu cerebro aprende que esta es la forma de sentirse bien, lo que crea una dependencia altamente adictiva que alimenta más lujuria, lo que lleva a la gente a cosas cada vez más oscuras. Piensa en las drogas. Nadie se despierta un día en el centro de la ciudad con una aguja de heroína en el brazo. Empiezan con drogas de iniciación y luego tienen que consumir más y más para tener la misma sensación. Y eso les lleva a hacer más y más locuras y más imprudencias. Y lo siguiente que sabes es ¿cómo llegué aquí? Este es el mismo tipo exacto de cosa que sucede químicamente en tu cerebro cuando usas pornografía. Requiere imágenes cada vez más oscuras y extremas para producir el mismo subidón en tu cerebro y conduce a la destrucción. Esto crea, especialmente para los cristianos, un ciclo de pecado-vergüenza, de la que es muy difícil salir. Algunas personas empiezan a mirar porno por lujuria, pero luego muchas veces siguen mirando porno como mecanismo de afrontamiento cuando están estresadas o preocupadas o tienen miedo. Simplemente quieren sentirse mejor. La gente también usa otras cosas como mecanismos de afrontamiento. Pero este ciclo de pecado-vergüenza donde tú pecas y eso causa vergüenza y esa vergüenza te hace volver a pecar, lo que causa más vergüenza, es difícil salir de eso. Y es muy difícil. Para las parejas casadas, este uso de la pornografía lo que hace es cortocircuitar el sexo saludable en el matrimonio. Corrompe su vida sexual marital y hace muy difícil disfrutarla de la manera correcta. En Proverbios 5 dice, bebe el agua de tu propio pozo, hablando de sexo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Resérvalos solo para tu cónyuge, el que se compromete contigo a amarte. Y esto es cierto tanto física como digitalmente. En el matrimonio, la pornografía te roba la capacidad de apreciar y disfrutar de tu cónyuge. Piensa en la forma en que Dios cableó tu cerebro para ser estimulado visualmente. Debería ser que cuando ves a tu cónyuge te causa excitación y disfrute y puedes tener ese encuentro placentero juntos de la manera que Dios quiso. Pero si estás mirando todo tipo de otras imágenes, como que desinfla tu capacidad de disfrutar del cónyuge que Dios te dio. Incluso la comida gourmet no sabe tan bien si ya estás lleno. Por eso que Hebreos 13 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Así que el 2 es una relación de pacto sagrado y ustedes son el pueblo santo de Dios. El matrimonio entre un marido y una mujer es en muchos sentidos una imagen de la relación entre Dios y su pueblo, o Cristo y la iglesia. Y piensen en los 10 mandamientos. Dios dice, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, y no quiero que adores imágenes e ídolos de otros dioses. De la misma manera, en el matrimonio, deberías poder casarte y decir, yo soy tu esposo, no quiero que tengas otras relaciones sexuales fuera de mí, y no quiero que admires imágenes de nadie más. Es exclusivo en ambos sentidos. Así que escúchame en esto, si estás luchando con cualquiera de estos temas, no estoy aquí para avergonzarte, porque honestamente ya conoces la vergüenza que viene con el pecado sexual. Si eres cristiano y el Espíritu Santo está dentro de ti, no tengo que convencerte de que estas cosas son malas. Tú ya sabes, tú ya te has sentido convicto acerca de estas cosas. Quiero ayudarte a ser libre de estas cosas. Quiero ayudarte a ser libre para que puedas vivir a la manera de Dios. Así que especialmente si estás luchando con la pornografía, es muy difícil a veces para los hombres liberarse de eso. Tenemos grupos de vida de conquista que están específicamente diseñados para ayudar a hombres o mujeres a liberarse de la pornografía. Celebrate Recovery es otro gran ministerio que ayuda a las personas a liberarse del pecado sexual. Y lo que queremos hacer es ayudarte a salir de ese ciclo de pecado-vergüenza. Y tú sabes que la clave para salir de ese ciclo es remover la vergüenza. Y la manera en que se quita la vergüenza es entendiendo cuánto Dios te ama y ya te ha perdonado.
Y entender el amor de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. Así que quiero ayudarte con eso. Escúchame en esto. Si estás viviendo en pecado, es tiempo de arrepentirte del pecado y vivir justamente para Dios hoy. Yo creo que muy pocas cosas quitan la unción de Dios en la vida de alguien y en una iglesia, como el continuo pecado sexual generalizado. Si queremos ver un avivamiento en nuestra comunidad, comienza con nosotros. Tenemos que arrepentirnos del pecado y vivir rectamente. Amén. Esas son las cosas duras de las que tuvimos que hablar primero. Ahora hablemos de las cosas buenas para las que Dios creó el sexo. Dios creó el sexo para la procreación. Esto es algo que quería enfatizar en este sermón porque ya no se habla mucho de ello. Pero estoy muy agradecido de que Dios nos haya dejado encargarnos del negocio de hacer gente. Es un buen negocio. En Génesis 1 Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Aquí es donde se ve una clara división entre el bien y el mal. En un nivel simple, Dios dijo, es bueno hacer bebés. El diablo dice, es bueno matar bebés en el vientre. O el diablo dice, los bebés son una carga que te impide vivir tu mejor vida. En el Salmo 127 Dios dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. En nuestro mundo de hoy la gente se casa cada vez más tarde y tiene cada vez menos hijos y utilizan el aborto como método anticonceptivo. Lo que vemos es que la población no crece tan rápido como antes. En muchos países, la tasa de natalidad está cayendo por debajo de la tasa de mortalidad, lo que significa que hay más gente muriendo que naciendo y el crecimiento de la población se está desacelerando. Y eso es muy malo para la humanidad. El crecimiento de la población provoca el florecimiento porque cuando nace más gente, se necesitan más cosas. Y para producir más cosas, se necesitan más puestos de trabajo. Y cuando hay más puestos de trabajo, la economía crece y se crea más riqueza y los seres humanos florecen. Pero hoy existe una gran mentira. La mentira del diablo que has escuchado en películas por todas partes es que los humanos están sobrepoblando el planeta y usando todos los recursos naturales del planeta. Estamos sobrepoblando el planeta. Y hay algunos estudiosos, algunos como Paul Ehrlich, habla de cómo hay un número limitado de átomos en el universo y la población está creciendo. Y así su pensamiento de suma cero es que a medida que hay más gente, que se traduce en que hay menos cosas para todas las personas. E incluso se oye pensar así en películas como Los Vengadores, donde Thanos habla de cómo los humanos están superpoblando la Tierra y de que hay una cantidad finita de átomos y una cantidad finita de recursos. Y hay una cantidad finita de átomos, pero no es cierto que haya una cantidad finita de recursos. De hecho, los recursos no son fijos. Gail Pooley en su libro Superabundance explica que los recursos no vienen solo de los átomos, sino del conocimiento aplicado a los átomos. Hay como una cantidad limitada de petróleo en el suelo y hay cantidades limitadas de árboles, pero a medida que aumenta el conocimiento humano y descubrimos más y aumenta la tecnología, la misma cantidad de átomos produce más recursos. Por eso es gracioso, hay una diferencia entre ahora y en la edad de piedra, ¿verdad? Y tenían la misma cantidad de oro en la tierra y la misma cantidad de petróleo y la misma cantidad de madera, pero tenemos menos que ellos ahora que hay más gente. Tenemos más porque el conocimiento ha aumentado a medida que la población ha aumentado, por lo que los recursos han aumentado. La idea de que estamos superpoblando la tierra es una tontería. De hecho, los matemáticos hicieron este tipo de cálculos y descubrieron que si juntas a todas las personas de la tierra y las amontonas y las pones en cajas de 3 pies por 3 pies como una gran cuadrícula y somos los 8,000 millones de personas de la tierra amontonadas, cabríamos en un cuadrado de 50 millas por 50 millas. Pon esa imagen para mí. Es como si dibujaras una caja alrededor del área del Valle de Phoenix. Cada persona en la tierra podría caber dentro ese cuadrado. Pero entonces esta idea de que estamos sobrepoblando y superpoblando la tierra y estamos usando todos los recursos de la tierra es una tontería. La gente de hoy tiene más de lo que ha tenido en cualquier momento de la historia. William Nordhaus, un profesor de Yale y economista, escribió un documento en los años 90 llamado Sobre el precio del tiempo y habló de cómo el precio del tiempo es un mejor reflejo de si las cosas son cada vez más caras
o menos caras en realidad. Y el precio del tiempo es el concepto de cuántas horas tienes que trabajar para pagar por una cosa. Y así estudió el precio temporal de la luz. Retrocediendo 200 años, ¿cuántas horas tenía que trabajar una persona por una hora de luz al atardecer? Y eran 3 horas de trabajo para pagar una hora de luz. Por eso tus tatarabuelos se acostaban cuando se ponía el sol. Hoy en día, y solo se necesita un sexto de segundo de trabajo para pagar una hora de luz. Por eso no te importa cuando alguien deja las luces encendidas, te molesta porque tu padre solía gritarte por esto, pero en realidad no es para tanto. Así que la luz se ha vuelto 67,000 veces más abundante a medida que el conocimiento ha aumentado. Esto nos muestra que nuestro Dios, que es lo suficientemente inteligente, sabio y poderoso como para crear el universo y la humanidad y las complejidades de nuestro ADN, también es lo suficientemente inteligente como para poner suficientes recursos en la tierra para que a medida que crece la población y crece el conocimiento, pueda satisfacer todas nuestras necesidades según a su riqueza y gloria. Una forma de que los cristianos marquen una diferencia positiva en el mundo es teniendo más bebés que personas en el mundo. Podemos tener hijos y deberíamos tener más hijos, y quiero animar a los jóvenes a que se casen más jóvenes y tengan más hijos. Criar a esos niños para que conozcan a Jesús y luego pueden salir y proclamar a Jesús al mundo y más gente vendrá al reino de Dios. Y entonces podremos votar por líderes que gobiernen de acuerdo a los valores de Dios y realmente hacer del mundo un lugar mejor, teniendo más hijos, ya sea a través de la concepción o la adopción o el cuidado de crianza. Eso es algo increíble. Así que algunas de las formas en que podemos honrar y agradecer la bendición de los niños es, en primer lugar, dejar de quejarnos de ellos. Dejar de quejarnos de los niños como si fueran una carga cuando Dios dice que son un regalo. Sabemos que no siempre es fácil, eso es obvio, pero son una bendición. Además, debemos honrar a las mujeres embarazadas. Honrar a las mujeres embarazadas, dejar que se sienten si entran en la habitación, decirles lo radiantes que están, pero por favor no tocarles la barriga sin permiso. Eso es muy raro. Y siempre ha sido raro, seamos sinceros, no está bien. Pero debemos honrarlas a ellas y por cómo Dios hizo sus cuerpos para llevar y cuidar a un niño. Y todas las cicatrices y estrías no son manchas, son trofeos de guerra para las mamás. Fíjense que he dicho para las mamás, no para las personas que dan a luz. Tenemos que celebrar las familias numerosas. A veces ves a una familia, incluso lo he hecho yo mismo, lo confieso, ves a una familia con 6 hijos y piensas, hermano, ¿sabes lo que está causando eso, no? Deberíamos celebrarlo, así se hace. Creo que necesitas saber esto, pero cambiar tu sedán por una minivan no es vergonzoso, es ganar. Escucho algunos fuertes amenes. Tenemos que asegurarnos de que los niños están recibiendo una buena educación en lugar de la reeducación patrocinada por el Estado. Tenemos que hacer lo que sea necesario como iglesia generacional, para asegurarnos de que tenemos el mejor ministerio infantil posible, donde desde el nacimiento hasta la edad adulta, a los niños no solo les gusta venir a la iglesia, sino que aprenden a amar la palabra de Dios y se convierten en parte de la iglesia. Así que voy a decir esto. Como su pastor, estoy esperando un baby boom en julio de ponerse a trabajar para la gloria del nombre de Jesús. Esto es lo siguiente. Dios creó el sexo para disfrutar. Esta es la parte no do del sermón. Para la mayoría de las personas sanas en un matrimonio amoroso, el sexo va a sentirse al menos algo agradable. Y Dios en su sabiduría hace que las cosas se sientan bien así para que estemos motivados a querer hacerlas. Y deberíamos querer hacerlo según sus pautas. Pero hay un tipo de puritanismo de la vieja escuela o como la forma histórica de la Iglesia Católica de hablar sobre el sexo, como que es solo para la procreación. Así que si quieres tener 5 hijos, desafortunadamente tendrás que tener sexo al menos 5 veces. Pero más allá de eso, no es necesario. Pero Dios lo hizo para disfrutarlo y tú puedes honrar a Dios disfrutando esto con tu cónyuge en el matrimonio. Hay un libro entero de la Biblia llamado Cantares, donde básicamente una pareja joven recién casada está disfrutando el cuerpo del otro y no salen de esto. No están pensando en hacer bebés, solo están en ese momento y divirtiéndose.
El sexo es uno de los mayores regalos de boda que Dios da a una pareja casada. Piensen en esto, es el regalo que sigue dando. Ahí seas rico o pobre, en tiempos de paz o de guerra, en tiempos de abundancia o de hambruna, en los buenos tiempos, en los malos, Dios les dio a un esposo y a una esposa este pasatiempo divertido, entretenido, placentero y gratuito que pueden disfrutar juntos. ¿Qué aficiones tienen ustedes? Bueno, hay uno que nos gusta mucho. Todo lo que necesitas es un poco de intimidad, un poco de energía y un poco de tiempo y puedes divertirte mucho. Es un gran regalo. También es científicamente beneficioso, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Las hormonas que se liberan durante el sexo reducen el cortisol y producen propiedades naturales para reducir el dolor, como los opiáceos. Puede mejorar tu estado de ánimo hasta 2 días después. Por eso al día siguiente la gente se siente más animada. Puede aumentar el vínculo porque el cerebro libera oxitocina, que es una hormona del amor que se activa por el tacto o la intimidad o el sexo, que tiene propiedades antiinflamatorias y une a las personas, que es por eso que usted no quiere hacer esto con alguien con que no está casado. Porque no quieres estar emocionalmente unido a alguien que no es tu esposo o esposa. Y por eso la gente acaba saliendo con perdedores durante mucho tiempo. Porque al tener sexo se vinculan emocionalmente y su juicio se nubla. Quieres reservar el sexo para la persona con la que estás comprometido y ese vínculo se convierte en un beneficio en lugar de un obstáculo. El sexo favorece el sueño. La oleada de somnolencia que se produce después del sexo se debe a la hormona prolactina. Y hay estudios recientes que demuestran que el sexo a la hora de acostarse puede ayudar a una mujer que sufre de insomnio a sentirse más relajada y dormir mejor. Así que si a tu mujer le cuesta dormir, dile: cariño, no necesitas un colchón nuevo. El sexo puede aumentar la capacidad cerebral. Un estudio demostró que las personas que practicaban sexo más a menudo tenían mejor memoria. Y una teoría es que el sexo favorece el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro. Y en un estudio de personas mayores entre las edades, la actividad sexual se asoció con una mejor memoria, tanto en hombres como en mujeres. Así que escucha, si tu cónyuge es realmente olvidadizo o un poco tonto, puedes ayudarles con eso. Puedes ayudarles a ser más inteligentes. Y el sexo regular ayuda a mantener y mejorar la función sexual. Las relaciones sexuales regulares, al menos una vez a la semana, ayudan a prevenir las disfunciones sexuales en los hombres y hace que el sexo sea más placentero para las mujeres. Cuanto más lo hagas, más querrás hacerlo. Y así algunos de ustedes son como: Pastor Ryan, me tenías en que se siente bien. Así que disfrútalo tan a menudo como quieras sentirte bien. Aquí está el siguiente punto. El sexo es un regalo para su cónyuge. El sexo es un regalo para su cónyuge. El sexo no es una mercancía para vender, para comprar, para robar o para negociar. Algunas personas compran sexo y eso es en realidad lo que estás haciendo cuando se utiliza la pornografía o la prostitución. Estás comprando sexo, miras esos sitios web, estás pagando por anuncios. Es comprar sexo. Algunas personas venden sexo, algunas personas venden sus cuerpos, tal vez para ganarse la vida. Tenemos personas en nuestra iglesia que eran strippers, antes eran prostitutas. Se salvaron, se dieron cuenta, no creo que deba seguir haciendo eso. Es correcto, no debemos vender sexo. Algunas personas roban sexo. Eso es cuando tienes sexo con la esposa de alguien más o honestamente con la futura esposa de alguien más. Y entonces, muy común, tal vez ni siquiera te das cuenta de que has hecho esto, pero mucha gente regatea con el sexo. Te dejaré tener esto si me das aquello. Pero el sexo fue creado por Dios para ser un regalo que tú das de Dios a tu cónyuge. Y un regalo se da libremente por amor a quien lo recibe. Y cuanto más entiendas el concepto de generosidad en el matrimonio, más paz y alegría tendrás en tu matrimonio. Y eso se ve en las Escrituras. Cuando hay generosidad, hay alegría. En 1 Corintios 7 dice esto: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa.
No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Bien, de este pasaje creo que vienen algunas de las ideas más útiles y tal vez desafiantes de este sermón para una pareja casada saludable, bien, un matrimonio saludable. Una relación sexual sana en el matrimonio se define por el desinterés. Servicio desinteresado. Tanto el esposo como la esposa tienen el deber bíblico de satisfacer las necesidades sexuales del cónyuge. Y eso no siempre va a ser fácil porque todos somos personas egoístas por naturaleza y todos tendemos a querer cosas diferentes en momentos diferentes. En cada matrimonio probablemente el esposo o la esposa van a tener diferentes niveles de deseo para el sexo. Eso es normal. Si creen que son los únicos que luchan con eso, no lo son. Eso puede llevar a frustraciones y una ruptura de la comunicación es común y eso causa problemas. Y como el sexo es algo delicado y personal, tendemos a complicar demasiado estas frustraciones y a no comunicarlas lo suficiente. Así que permítanme hacer una analogía que no es una analogía perfecta, pero es un poco útil. Piensa en la comida y en una cena familiar. Si estás casado, piensa en la cena. ¿Usted y su cónyuge quieren comer exactamente lo mismo todos los días? ¿Para cenar? No. ¿Quieres comer siempre exactamente la misma cantidad de comida en la cena? No. ¿Siempre queréis comer exactamente a la misma hora? ¿Para cenar? No. Entonces, ¿qué haces? Lo averiguas. Se comunican, tienen en cuenta las necesidades del otro, hacen un compromiso y encuentran una hora, un lugar y algo para cenar. En todos los matrimonios, uno de los cónyuges probablemente tenga más deseo sexual que el otro. Y la gente piensa estereotipadamente que ese es el marido y que estadísticamente es más común. Pero escucha, no siempre es así. Hay estudios que muestran una gran minoría, un buen porcentaje de los matrimonios donde la esposa tiene un mayor deseo sexual que el marido. Y eso no es raro en absoluto. Si eres el marido y estás deseando sexo más a menudo que tu mujer, es fácil que te sientas herido, faltado al respeto, rechazado, poco atendido, y eso puede causarte frustración y tentación. Pero ahí es cuando tienes que tratar de vivir con tu esposa de una manera comprensiva, como lo habla Primera de Pedro 3. Hablamos de eso la semana pasada. De una manera comprensiva, tú tratas de ser comprensivo como, ella está lidiando con cosas, quizás ella está cansada, o quizás ella no se está sintiendo bien, o quizás ella está anhelando más intimidad relacional, no sexual, cuando yo solo estaba pensando en intimidad física. Pero tienes que tener cuidado cuando hay esa desconexión. A veces tienes una esposa que quiere sexo más a menudo que su marido, y cuando eso sucede, es fácil para ella sentirse herida y no deseada y devastada. Y eso puede causar mucha inseguridad y es importante en esos momentos tratar de ser comprensiva y honrar a tu marido. Tal vez esté físicamente cansado, tal vez esté físicamente incapacitado y eso debería ir a ver a un médico, ¿no? Hay cosas que puedes hacer al respecto. Tal vez es inocente y él solo tiene una libido baja y eso es solo algo que usted todavía puede honrarlo. Pero luego hay un poco de como un punto incómodo que tengo que hacer aquí. A veces el marido, su apetito es bajo porque está siendo alimentado en otro lugar. Y por eso es tan importante no usar pornografía en el matrimonio porque es destructivo y socava lo que eres responsable de proveer a tu esposa y la relación que se supone que debes tener. La palabra de Dios ordena que el esposo y la esposa satisfagan las necesidades sexuales del otro, porque la cosa es que no es lo mismo que la comida. Con la comida, si tienes hambre y tu esposa no quiere comer, puedes ir a la despensa y conseguir un bocadillo. Puedes ir a In-N-Out Burger y comprarte una hamburguesa porque comer no está reservado exclusivamente para el matrimonio. Pero con el sexo, si tienes un apetito que no se satisface, no puedes ir a la despensa a por un bocadillo. No puedes salir y alimentarte en otro sitio porque el sexo está reservado exclusivamente para el matrimonio. Y el apetito sexual solo puede satisfacerse con tu pareja.
Así que tanto el marido como la mujer tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro. Aquí es donde cuando algunas personas no tienen sus necesidades satisfechas, lo usan como excusa para justificar el pecado. Y van a otro lugar para satisfacerse y dirán, bueno, si ellos se ocuparan de mis necesidades, entonces no tendría que ir a hacer esto. Pero escúchenme, ustedes no están justificados en el pecado sexual solo porque su cónyuge no satisface sus necesidades sexuales. Usted no está justificado en el pecado sexual solo porque su esposo no satisface sus necesidades sexuales. De acuerdo a las Escrituras, un esposo solo puede satisfacer su apetito con su esposa. Y la esposa solo puede encontrar esa satisfacción con su marido. Por eso el apóstol Pablo escribe en la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, no se oculten el uno al otro. Es casi como si Dios supiera que necesitaríamos ese recordatorio. Él dice, no se oculten el uno al otro. Y dice, básicamente solo deben abstenerse si van a acordar mutuamente abstenerse por un tiempo limitado para que puedan tener como una reunión familiar de oración. Y luego cuando terminen, amén, vuelvan juntos para que el diablo no pueda tentarlos. Y tienes que entender, es muy radical. En los tiempos antiguos, cuando las escrituras fueron escritas, era común pensar que un esposo debería poder esperar que su esposa haga lo que él quiera y satisfaga sus necesidades. Pero entonces las Escrituras ponen la misma responsabilidad en el marido para satisfacer las necesidades de su esposa. Y Dios realmente sacude las cosas aquí. Aquí es donde la preocupación surge en la gente. Hay preocupaciones que naturalmente afloran a la superficie debido a traumas pasados y abusos que la gente ha experimentado. Así que hay una preocupación común cuando hablamos de este tema, de que tal vez alguien, digamos un hombre, eso es lo que todo el mundo está pensando. Si somos honestos, podría utilizar este concepto para abusar de su esposa y obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad y golpear una Biblia sobre la mesa, exigiendo. Y eso sería una preocupación válida, pero solo si no lees toda la Biblia. Aquí hay algo que aprenderás cuando más leas la Biblia. Solo se puede abusar pecaminosamente de la Biblia cuando no la obedeces totalmente. Cuando sacas un versículo de las Escrituras fuera de contexto y lo usas como arma, sí, puedes abusar de él pecaminosamente, pero cuando lo entiendes en su totalidad, las Escrituras te impiden usarlas para abusar de otros. Así que la Biblia nos ayuda a tener entendimiento en esta área. He aquí un ejemplo de un aspecto importante de esto. Fíjate en 1 Corintios 7, 4, cuando habla de autoridad, dice, la esposa da autoridad sobre su cuerpo a su marido. Él no demanda autoridad, él no toma autoridad, ella da autoridad y el esposo da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No es una opresión forzada, es sumisión voluntaria. Igual que cuando elegimos seguir a Jesús, Él no nos quita la vida, nosotros ponemos nuestra vida y se la entregamos como sacrificio. Y este es un concepto realmente desafiante en 2:3 cuando estamos rodeados de corrección política y mentalidades liberales, pero aquí está en la obra de Dios. Cuando te casas, estás eligiendo a la persona a la que voluntariamente someterás tu cuerpo. Así que hay como implicaciones reales de esto. Si eres un hombre, sabes, tu esposa, hombre, ella es dueña de ese cuerpo. Eso significa que si le gustas con barba, déjatela crecer. Así que cepíllala, lávala con champú. Si le gustas bien afeitado, afeítatela. Si cree que estás un poco blando, ve al gimnasio. Si cree que apestas un poco, dúchate. Porque ella tiene algo que decir, tiene autoridad sobre ese cuerpo. O para las mujeres, como tu marido, no, estoy bromeando, ni siquiera voy a hacer eso. Sí, no, sí. Soy bastante atrevido, pero no soy tonto. Pero muchos de los mismos principios puedes pensar en esto. En el matrimonio bíblico debes pensar en ti mismo como un trabajador de Chick-fil-A de ojos brillantes. Es un placer servirte. El sexo bendito se da, no se toma. Y cuando todos en la relación son generosos, cuando ambos son generosos, les ayuda a ambos a resistir la tentación de querer ser egoístas.
El sexo bendito requiere buena comunicación, buena comunicación. Tendemos a ser torpes, incluso en el matrimonio, y callados, y a veces nos cuesta hablar de las cosas que queremos. Creo que porque este tema es muy personal y delicado. Cuando me casé, la familia de mi esposa me hizo hacer una lista de deseos para Navidad. Así que tuve que escribir los regalos que quería para Navidad. Yo no hacía eso cuando era pequeño, así que me sentía incómodo haciéndolo y diciendo, quiero esto y quiero esto. Pero ¿sabes lo que descubrí? Cuando le dices a la gente lo que quieres, se obtiene más de las cosas que quieres. En realidad funciona bastante bien. Y muchas veces la gente no quiere comunicarse en el matrimonio y sus deseos no se están cumpliendo y luego la frustración se acumula y causa todo tipo de problemas cuando solo tiene que utilizar sus palabras. Usa tus palabras. O tu cónyuge no puede leer tu mente, así que si lo quieres tienes que pedirlo. Y luego el sexo bendecido requiere amor sacrificado. El matrimonio requiere sacrificio. Hay esos momentos, ya sabes, como realmente cansado físicamente, acostado en el sofá, y sabes esa sensación que tienes cuando estás cansado y finalmente te acuestas y estás como, Y siempre es justo entonces cuando mi mujer dice, cariño, ¿puedes sacar la basura? Y es como en ese momento, ya sabes, estás tentado de ir, acabo de sentarme y puedes pensar como, ¿por qué no me tienen en cuenta? ¿O por qué ella no está pensando en mí? Estoy tan cansado. Ahí es cuando vas, sí, querida, es un placer servir. Déjame sacar la basura. Y descubrí que sacar la basura es un juego previo. Hay momentos en que tu cónyuge quiere tiempo físico y tú solo quieres acostarte. Y puede que tengas que morir a ti mismo y servir. Es amor sacrificado. Y luego el sexo bendito requiere comprensión, entendimiento. Tanto el esposo como la esposa deben tratar de comprender y honrar la situación del otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Como si ella está lidiando con muchos niños o él está lidiando con mucho en el trabajo. A veces ella está cansada o él está estresado o ella está lista para salir y él está distraído o ella está enferma y él está ansioso. Si ambos buscan honrarse y amarse y comprenderse y considerar las necesidades del otro, eso ayudará a evitar tanta frustración y resultará en mucho más honor y generosidad. Eso es como tú podrías comunicarte y tú podrías tener un esposo y una esposa donde ellos están como, hombre, vámonos. Y la otra persona es como, bueno, yo quiero, pero realmente no. Y entonces es como, bueno, yo quiero servirte. Y es como, bueno, sí, pero si no es un buen momento para ti, quiero considerarte. Pero si quieres, podría intentarlo. Sí, porque no quisiera dejarte así, no quiero defraudarte. Pero incluso lo que quiero más que sexo de ti es demostrarte amor. Y si ustedes buscan superarse el uno al otro en mostrar amor, hombre, van a honrar a Jesús en esa relación y no van a poder evitar honrarse el uno al otro y van a tener un matrimonio bendecido. Aquí es donde consideras, ¿qué puedo hacer por mi cónyuge? ¿Por qué están pasando? ¿Cómo puedo amarlos mejor? ¿Es este un momento para servirles y tal vez no pedirles tanto? ¿Qué puedo hacer para amar? En lugar de pensar en lo que quiero tomar, ¿verdad? Y de nuevo, a algunas personas les preocupa que se pueda abusar de este tipo de enseñanza sobre el sexo. Y por supuesto siempre hay tipos malos que abusarán de la palabra de Dios y tratarán de sacarla de contexto. Pero la Biblia sirve como protección contra esto mismo. Efesios 5:33, hablando del matrimonio. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Así que si él la ama como Cristo ama a la iglesia, como él se ama a sí mismo, y si ella lo respeta y lo honra como la iglesia honra y respeta a Cristo, hombre, van a tener un gran matrimonio. Si él la pone primero y ella lo honra y lo pone primero, van a evitar tantas frustraciones, van a disfrutar de tanta bondad juntos. Cuando tienes un esposo y una esposa que desean sinceramente en sus corazones poner a la otra persona primero, ambos ganan. Ambos ganan y no es un juego de suma cero. Ambos ganan y nadie pierde. Ahora cuando hablamos de sexo,
Es un tema difícil de hablar de alguna manera porque hay mucho equipaje pasado y malas experiencias y decepciones y traumas y dolor que surge. Y eso realmente puede causar mucho dolor e incluso división en un matrimonio, porque tú traes tu pasado a tu matrimonio de muchas maneras, y es por eso que tenemos que aprender a traer nuestro pasado a Jesús. En Efesios 5:24 dice esto: así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? Nos salvó, nos lavó, nos limpió. Hizo esto para hacernos santos y limpios. Hizo esto para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. En cambio, ella será santa y sin falta. Así que Dios nos dice que esta imagen de Cristo y la iglesia es como lo que experimentamos con Él. Es muy parecido a lo que experimentamos de una manera personal también. Tú vienes a Jesús y le das tu vida, pero tienes pecados pasados y muchas veces cargamos con la vergüenza de ellos, cargamos con el dolor de ellos, y el pecado sexual especialmente tiene una manera de hacer que la gente se sienta sucia e indigna de amor. Tiende a mantener a la gente alejada de Dios, escondiéndose en la vergüenza de Dios, cuando realmente la única persona que puede traer perdón y sanidad y limpieza es Dios. Y lo que Jesús hace por la iglesia, lo hace por cada uno de nosotros a nivel personal. Venimos a Él sucios, manchados por el pecado y corrompidos, y Jesús nos lava y nos limpia cuando ponemos nuestra fe en Él y le entregamos nuestras vidas. Él nos limpia del pecado. Somos limpiados con la sangre que Él derramó en la cruz. Y la Biblia habla de cómo cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos mira y ya no ve los errores del pasado y los pecados que hemos cometido. En vez de eso, nos ve vestidos en la justicia de Jesucristo. Y ya no te trata basado en lo que has hecho, sino que te mira y te bendice basado en quién eres y quién eres en Cristo. Él te hace limpio. Te llama perdonado. Te llama santo, sin mancha, ni arruga, ni defecto. Eres su hijo o eres su hija cuando pones tu fe en Cristo Jesús. Así que no tienes que cargar con dolor. Trae tu dolor al que sana el dolor. No tienes que llevar vergüenza. Trae tu vergüenza al que quita la vergüenza. Entonces Dios te mirará y dirá: hey, ya no recuerdo esas cosas. He quitado ese pecado de ti tan lejos como el este está del oeste. Y hay tantas personas que han venido a Jesús con el dolor de su pasado y encontraron la curación por el milagroso trabajo de Dios en sus vidas. Creo que hay algunas personas que necesitan experimentar eso hoy. Así que lo que quiero hacer es, solo para terminar, ¿qué tal si inclinamos nuestras cabezas por un momento? Y si quieres experimentar ese perdón y esa limpieza que viene a través de la salvación, a través de la fe en Jesús, quizás necesites dar ese paso esta noche. Permítanme guiarlos en esta oración. Ora esta oración conmigo y solo di: Dios, confieso que he pecado contra ti y sé que necesito tu perdón y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús es el Salvador que necesito, que es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados, para que yo pudiera ser perdonado. Creo que resucitó para que yo pudiera tener una vida nueva, y quiero seguir a Jesús desde hoy, haciéndolo a tu manera, viviendo según tu palabra. Te doy gracias por amarme siempre. Te pido que me ayudes a hacer lo correcto. En el nombre de Jesús, mantengamos nuestras cabezas inclinadas por un segundo. Primero, si acabas de orar esa oración, levanta tu mano, levántala bien alto. Eso es asombroso, grandioso. Gente allí, mucha gente, todo el día. Eso es asombroso. Si hay alguien más, levántela. Bien, eso es impresionante, gracias. Muy bien, impresionante, hermano. Bien, mantengamos nuestras cabezas inclinadas por un segundo. Quiero orar por cualquiera que ha estado luchando con el pecado sexual, ¿de acuerdo? Y tal vez ya has estado orando sobre esto, tal vez ya te has arrepentido de esto, incluso cuando estaba predicando hace un minuto. Pero déjame orar por ti y quiero hablar contigo mientras oras por esto. Solo confiesa eso a Dios y solo di: Dios, sé que he estado luchando con lo que sea, y pídele perdón.
Solo dile, quiero hacerlo a tu manera, quiero hacerlo de la manera correcta y te pido que me ayudes. Y entonces, como usted está confesando que en su corazón a Dios, solo quiero que entiendas esto ahora mismo, que Dios nunca te amó menos cuando estabas luchando con ese pecado. Y Él no te ama más ahora que has confesado ese pecado. Él quiere que seas libre del pecado por lo mucho que te ama. Así que Él es en este momento liberándote de esa vergüenza, liberándote de ese dolor, y te está llamando a caminar en la justicia y la nueva vida que se ha puesto a tu disposición a través de Jesús. Eres su hijo, eres su hija. Dios te perdona, Dios te ama y quiere que seas libre. Amén. Y por último, quiero rezar por todas las parejas casadas. Parejas casadas, de acuerdo. Si están casados, Señor, te oro que bendigas a estos matrimonios. Te ruego, Señor, que experimenten un desbordamiento de amor y honor en su matrimonio y que busquen superarse el uno al otro mostrándose amor. Oro para que sean bendecidos en todos los sentidos, en lo relacional, en lo sexual, en la salud y en las finanzas, Señor. Solo oro para que descubran lo que dice tu palabra, lo crean y lo apliquen a sus vidas, obedeciendo lo que dices y confiando en que tu camino es el mejor. Oro para que en cualquier lugar, en cualquier matrimonio, Señor, donde haya división, oro para que haya restauración, y en cualquier matrimonio donde haya tensión o división o falta de perdón, ruego ahora mismo que haya perdón. Te ruego que si hay una pareja casada que se ha estado distanciando, te ruego ahora mismo que los vuelvas a unir, que ellos en sus corazones estén comprometidos el uno con el otro y que sepan que los estás llamando a seguir adelante, a honrar ese pacto y a hacer lo que es correcto. Oro, Señor, para que encuentren tanta alegría mientras caminan juntos con Jesús en estos días por venir y que experimenten un matrimonio más allá de lo que alguna vez pensaron que era posible, más allá de lo que alguna vez vieron modelado, más allá de lo que alguna vez soñaron, que su matrimonio saludable y bendecido se convierta en la envidia de sus amigos perdidos y que eso atraiga a la gente a Jesús. Oro esto en el nombre de Jesús. Todos dicen amén, amén.